Bueno, hoy vamos a charlar un ratito con Alejandro Fargosi, muy conocido por todos. Es abogado, es consejero de la magistratura. Y sabés que estaba pensando, Ale, algo que me llamó la atención. Yo te conocí hace años cuando luchábamos también por el tema de la justicia. Vos fijate las vueltas de la vida que nos vivimos reencontrando siempre y siempre sobre los mismos temas. Es por ello que hoy lo invité para hablar un poco sobre el Consejo de la Magistratura, y la pregunta es, ¿cuáles son las funciones, Alejandro, primero del consejero, de la distribución en el Consejo, y qué hace el Consejo de la Magistratura específicamente para que la gente pueda entender? Sí, ¿te acordás qué tiempos aquellos? El otro día estaba en una pequeña marcha que hubo ante tribunales, me encontré. Bueno, Somos todos gente que nos hemos pasado la vida luchando para que esto sea un poco cuerdo, no mucho, pero que tenga algún viso de cordura. Y desgraciadamente no lo tiene, o lo tiene cada vez peor. claro. Y fíjate que desde mi punto de vista, por lo menos, el ejemplo más paradigmático es precisamente el Consejo. Aclarando qué es el Consejo. Hasta 1994, hasta la reforma del 94, los jueces, ¿cómo se designaban? Los jueces se designaban a propuesta del Ejecutivo con la convalidación, con el acuerdo del Senado. Esto implicaba que el Ejecutivo era el dedo sagrado que elegía según el criterio que le gustaba a cada presidente. Por ejemplo, cuando empezamos en el colegio público con Alberto Espota, el propio peso específico que tenía Alberto Espota logró que Alfonsín, en el año 1987 fue esto, 86 empezamos, en el 87 se logró, que Alfonsín consultara al Colegio Público de Abogados sobre los pliegos que iba a mandar al Congreso. Y esto, bueno, funcionó bastante bien, éramos muy sobrios, decíamos, hay objeciones o no, sin fundamentarlo, para no, digamos así, no poner en riesgo la dignidad de los candidatos, pero funcionó y después dejó de funcionar porque se dejó de consultar. ¿A cuento de qué viene el Consejo de la Magistratura? Es para darle más profesionalismo al proceso de selección de los jueces y de alguna manera también para darle profesionalismo al otro extremo del Poder Judicial. O sea, la selección de los jueces es el extremo por donde los jueces entran. Después está el extremo por donde los jueces salen. Y eso debe ser profesionalizado también, y el Consejo cómo lo concreta o cómo debiera concretarlo. Debiera concretarlo a través de la promoción de juicios políticos o de la imposición de sanciones cuando los jueces no cumplen con sus obligaciones. Porque, como todo poder republicano, como toda persona en el mundo moderno, uno puede tener más o menos libertad para actuar, pero lo que debe tener básicamente es consecuencias esa libertad. No existe la impunidad como criterio general. Después sí existen los hechos, como vamos a ver. Bueno, en base a esto, la Constitución, al reformarse, se incorporó el Consejo con el artículo 114, y claro, las discusiones en la comisión que redactó en la comisión reformadora que redactó la nueva Constitución, no se pusieron de acuerdo en temas que son claves, y uno de los temas claves es cuántos son y quiénes son. ¿En quiénes son? La Constitución dice que son abogados, jueces y políticos, más el sector académico. Empecemos para aclarar a qué le llaman sector académico las leyes. Las leyes le llaman sector académico a un representante de las universidades nacionales. Como si no existieran las academias, que la Academia de Derecho no está incluida dentro de las universidades nacionales, y como si no existiesen las universidades privadas. Una especie de estatismo intelectual incomprensible, porque las universidades privadas tienen capacidad para emitir títulos de abogado. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el secreto no dicho? El secreto no dicho es que las universidades nacionales están absolutamente repletas de política, y por eso este consejero, que en el régimen actual es uno solo, este consejero representante de las academias, entre comillas, o del sector académico, en realidad es otro político más. La verdad, cuando Claro. uno va a la base del problema, es otro político más. ¿Quiénes son el resto? Hoy en día el Consejo tiene 13 miembros, 13, de los cuales hay 7 representantes de la política, o sea, 2 diputados por la mayoría y 2 senadores por la mayoría del Senado, 1 por la minoría y 1 senador por la minoría, y un representante del Poder Ejecutivo. Y acá no se entiende muy bien esto porque, fíjense lo siguiente, el Poder Ejecutivo va a intervenir en el proceso de selección cuando mande el pliego al Senado. Los senadores van a intervenir cuando analicen el pliego.
¿A título de qué tienen que estar en esta parte del análisis, en la parte, digamos así, seria, profesional del análisis? No lo entiendo, pero lo cierto es que la ley les da 7 lugares a los políticos en el Consejo. Después le da 3 lugares a los jueces, que en los hechos, a mí me importa mucho cómo las cosas funcionan en la realidad. O sea, la zaraza teórica está muy linda, pero básicamente, si uno no la contrasta con la realidad, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo funciona en la realidad? La Asociación de Magistrados y Funcionarios, que es donde se hace la elección de estos 3 candidatos, en general tiene 2 listas, la lista celeste y la lista Bordeaux. La lista Bordeaux es más conservadora, la lista celeste en general es más de izquierda o kirchnerista, digamos, es más disruptiva. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando a lo largo de los años? Que hay 2 representantes de la lista Bordeaux y un representante de la lista celeste. Bien. Y después venimos el furgón de cola, que somos Los abogados. Los abogados. ¿Y los abogados quiénes somos? Somos un abogado elegido en la capital federal, que en este caso fue el cargo que yo desempeñé, y un abogado elegido en el interior de la Argentina, que abarca desde Jujuy a Tierra del Fuego. Y esto no es secundario, porque hacer campaña en los colegios de abogados, porque, digamos, uno para llegar a los abogados, si bien el voto es directo, o sea, a uno no lo eligen los colegios de abogados, pero hay que apoyarse en las estructuras locales. Claro. Para hacer campaña de Jujuy a Tierra del Fuego, si no tenés el apoyo de un partido político o lo sos podés hacer. multimillonario, no podés. O sea, si ya una campaña en la capital es un trabajo infernal, en todo el país no existe. Con lo cual, se produce un fenómeno inconcebible para la Constitución, porque la Constitución habla de equilibrio. Dice que la distribución entre los abogados le llamamos a estas cosas estamentos, ¿sí? El estamento de los políticos, el estamento de los jueces, el estamento de los abogados y el estamento de los académicos. En los hechos hay 7 representantes de la política, hay un potencial representante de la política, que es uno de los abogados, otro representante potencial de la política, que es el académico, ya estamos en 9, 3 jueces y un abogado por la capital, que muchas veces también es la política, porque no digo que no lo sea, pero podría no serlo. O sea, uno podría pelear por esa candidatura sin necesidad de apoyo de un partido. Yo lo he hecho, pero no cuando gané, sino cuando perdí. O sea, claro, sin el apoyo de un partido, todo se complica mucho. La pregunta es, vos recién diste en un punto que es, creo que es neurálgico, y también con respecto a la reforma que están llevando a cabo estudiando, porque esto no está en el proyecto del Senado, sino está en la comisión especial. Y entonces, como dijiste, el equilibrio. ¿Vos ves que el equilibrio hoy está roto el Consejo con este cálculo que estás haciendo de casi 9 que pertenecen a la política? Es decir, sí, totalmente. Mira, seamos francos, yo estaba pintado, yo estaba dibujado, y el otro abogado estaba más o menos dibujado. El otro abogado, hoy en día es un querido amigo, nos hemos hecho amigos en la función, tenía militancia radical, con lo cual hasta se sentaba con los radicales, con el diputado radical y el senador radical, pero la realidad es que en general votábamos todos más o menos de acuerdo, pero claro, éramos la minoría. O sea, la política domina tanto el Consejo de la Magistratura, que un día, siempre cuento esta anécdota porque es lo que la refleja a la perfección. Sí, sí. Un día yo estaba ahí, pegándome la cabeza contra las paredes por no sé qué desastre, y se me acerca afectuosamente, uno de los kirchneristas, porque uno al final termina teniendo una buena relación personal, o sea, una sí, cosa obvio. es lo político y otra cosa es lo humano. Bueno, y me dice, che, no te calientes tanto, si total, lo que votamos acá lo negociamos en el Congreso. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Que los votos del Consejo, que teóricamente tendrían que ser profesionales, académicos, desinteresados, terminan siendo otra de las piezas de negociación en el Congreso Nacional. ¿Negociación entre quiénes? Entre el partido mayoritario, o el que haya ganado la elección, y el que le sigue. Claro, obvio. Y esto es pésimo, porque otra vez vuelve la figura de los jueces como la moneda de cambio en materia política. ¿Qué es lo que termina pasando con esta reforma judicial, donde empezaron a inventar cargos para revolearse, no para darlos por generosidad, sino para negociar temas de otra índole? Y como idea tuya en general, ¿qué propuesta o qué idea vos tendrías ante esta posibilidad de, si se diera, de modificar el Consejo de la Magistratura y tratar de volver al espíritu ese de lo que dijo el convencional, ¿no? Ese equilibrio? ¿Cuál es esta idea para que por lo menos funcione bien o empiece a funcionar bien? Porque creo que estamos en una instancia donde
resulta casi peligroso el manejo y cómo se vive tocando constantemente o se quieren tocar las instituciones. ¿Cuál es tu idea de una propuesta superadora para el Consejo de la Magistratura? Mira, yo creo que tendrían que ser, supongamos, 9, o sea, hay 3 grandes grupos, porque el de los académicos en realidad se superpone con los otros 3, porque hay jueces que hacen actividad académica, hay abogados que hacemos actividad académica, y hay políticos que hacen actividad académica, Claro. menos, pero hay políticos que hacen Sí, sí, actividad obvio. académica. Con lo cual, tampoco se trata de llenar a los que pagamos impuestos de cargos, porque los tenemos que pagar. Y los argentinos estamos viendo que nada es gratis en esta vida. Es verdad. Entonces yo te diría que como mínimo tendría que haber 3 representantes máximo, valga el juego de palabras, como mínimo, 3 representantes máximo de cada estamento. O sea, 3 políticos, 3 abogados y 3 jueces y eventualmente un académico. ¿Querés poner un representante de la Corte, o sea, uno de los jueces de la Corte, para que tenga una conexión el Consejo con la Corte? Que si querés puedo explicar ahora lo mal que funciona. Ok, pero lo que no puede ser es que haya 7 políticos, 3 jueces, 2 abogados y un académico que también es político. Claro. Porque entonces lo que termina pasando es que los abogados estamos dibujados. Y para que te des una idea, estamos tan dibujados que en la época mía yo ni siquiera podía integrar, o sea, los abogados no podíamos integrar la comisión de selección porque la ley sospechaba que íbamos a estar entongados con quién, no sé con quién. Tenemos prohibido por ley Ah, integrar mirá, la no comisión de sabía selección. eso. No sabía eso, ¿eh? Me acabo de enterar con vos. Claro. Y hay otro currete, porque hay otro currete que yo pedí que se cambiara y por supuesto fui el único. Perdí varias cosas 12-1. Casi te diría que por un lado me amarga, pero por el otro lado me enorgullece, porque pelear en soledad tiene un toque quijotesco, o sea, y es, como la Constitución dice que se debe remitir la terna al Poder Ejecutivo, dice eso, ok, una terna, sí, 3. Pero ¿cómo vota el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura no vota jueces, vota ternas de jueces. Y eso no está escrito en la Constitución. ¿Y para qué es eso? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Los candidatos se eligen en la comisión de selección, ¿sí? Con sistemas que hacen agua por todos lados, pero bueno, los podemos mejorar. Pero cuando llega al plenario del Consejo, o sea, donde los consejeros votamos, te llega armada en ternas. Entonces vos tenés que votar un elefante, una cabra y un conejo para el cargo de juez 1, y para el cargo de juez 2 tenés que votar un estribo, una lámpara y un tintero, y no podés dividirlos, o sea, tu voto, a veces para votar 2 buenos candidatos tenés que votar un candidato pésimo, que te parece pésimo a vos, o sea, el voto es una evaluación que si bien no puede ser arbitraria, no puede evaluar porque se te ocurre, otra de las cosas, otra de las trampas del sistema es esta, ¿y sabes para qué es? Para que se cumplan los pactos espurios. Porque ¿en qué consiste el pacto espurio? Típico de la política, y es, armemos esta terna, aquella terna y la de más allá, porque siempre hay tantas vacantes que está lleno de ternas, Sí. y entonces es un toma y daca, vos nombrás 2, yo pongo 1, y para que no haya traiciones en la votación, en el momento de la votación, se consolida siendo terna. Entonces en la terna ya viene prearmada, ya viene el combo prearmado, como si fuese la comida de cormillo. ¿Te das cuenta? O sea, viene la entrada, el plato principal y el postre. Es una locura cómo funciona No, el es sistema. La verdad es que increíble, el ¿eh? sistema No. funciona al revés de lo que debe. Claro, o al revés de lo que dice la Constitución que debería ser, o lo que dijo el convencional de los 24. Exactamente. Porque si uno hace memoria y lee, Enrique Paisao, que fue el miembro informante, arranca criticando todo el sistema de selección de jueces. Y lo que venía a hacer el Consejo era transparentar el sistema de selección de jueces. Lo que Mirá, vos estás contando desde la cocina es que es casi totalmente distinto. te cuento otro de los agujeros negros que tiene el sistema. Y es, los jueces dan un examen, muestran sus antecedentes, pero después también es otro paso evaluador la entrevista personal con el Consejo. Y claro, en la entrevista personal puede ser muy profundo o muy superficial, pero lo cierto es que habilita a cada consejero a argumentar que se debe cambiar el orden de mérito. Entonces un señor que es un genio, que hizo un examen espectacular y que tiene antecedentes para tapizar 3 paredes, estaba primero y pasa quinto. Y el octavo, que tiene un padrino político más eficaz, pasa a primero. Y encima hay otro detalle.
O sea, no quiero que quienes nos escuchan piensen que esto es irrecuperable, porque no es muy difícil de corregir. El tema es que la política quiera, porque hay que corregirlo por ley, ¿no? Y hay otro detalle, y es, los jueces, ¿para qué están compitiendo? Los candidatos a jueces, ¿para qué están compitiendo? ¿Para un cargo en la facultad o para cargo de juez? ¿Por qué te digo esto? Porque los antecedentes académicos son muy lindos para competir en la facultad, pero no necesariamente te dan un buen candidato para juez. Y encima, cuanto más antecedentes académicos tienen, más se dedican a la actividad académica y menos le dedican tiempo al juzgado. Porque eso es uno de los grandes defectos que tenemos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. No quiero generalizarlo a todo el país. Y es creer que la actividad académica te hace un buen abogado. No te hace ni un buen abogado, ni un buen juez, ni te consigue más clientes. O sea, la actividad académica en general va en desmedro del trabajo que tenga cada cual. Si trabaja como abogado, fiscal, juez o lo que fuere. En resumen, la ley hay que sacudirla y dar la vuelta en muchos aspectos, pero el clave es el que decías vos, y es cómo está integrado el Consejo. No tiene equilibrio, y el Consejo en definitiva se ha convertido en un brazo extendido de la política. Y eso es pésimo, así nos va, o sea, así tenemos problemas. Que encima no solamente se reflejan en la alimentación del sistema, en los candidatos a jueces, sino que también se refleja en la purificación del sistema, y es en los juicios políticos. ¿Por qué? Porque tanto para proponer candidatos al Poder Ejecutivo como para iniciar un juicio político se requieren 9 votos de 13. Y ahí te encontrás con casos como el de Ollarvide, a quien le metí 8 pedidos de juicio político y no caminó ninguno. O con el diálogo, a mí me gusta hablar de experiencias no por ser autorreferencial, sino porque con eso no sanateo, o sea, casos concretísimos. Obvio. Cuando el kirchnerismo le pidió juicio político a Bonadío, y yo le había pedido juicio político a un juez que todavía está, que se llama Axel López. Entonces me ofrecieron cambiar figuritas. Yo les votaba el juicio político a Bonadío, y ellos me votaban... Te entregaban a López. Buenísimo. A lo que yo les contesté, precisamente eso, no son figuritas. Yo no puedo cambiar un voto contra un juez por un voto que me venga a mí bien en un pedido de juicio político mío. Claro. Eso no se hace. O sea, tenemos que tener un poco de seriedad por un rato. No quiero parafrasear a Barrio Nuevo, pero portémonos bien 2 o 3 añitos. Bueno, Ale, a ver, la idea de esto era un poco hacer este paneo que nos diste y nos ilustraste, y agradecerte por tu tiempo. Sé que estás ocupado, que esto y que lo otro, pero siempre es bueno escuchar primero tu experiencia personal. Creo que esto es importante, ¿no? Que la gente, cuando pueda acceder a este video y lo vea, entienda la experiencia personal de que lo vivió de adentro. Y creo que, como así te conocí allá por el 2008, caminando por las calles, creo que seguimos codo a codo y uno al lado del otro tratando de defender el valor de la justicia y principalmente la independencia del Poder Judicial. Y te agradezco siempre tu lucha.